Bueno, hoy voy a hablar de uno de mis sueños, pero tardío, se ha cumplido el sueño tardío. O sea, yo soñaba que Cristina llegara a México. O sea, dice lo ingente, lo imposible para que llegara, pero llega 5 años tarde. Y se presenta en Morena para dar una clase magistral. En realidad para nosotros, viejos peronistas que hemos atravesado todas las épocas, lo que ella trajo como mensaje a nosotros relativamente nos interesa, pero nada nos sorprende. Porque Cristina lamentablemente, y esto no les va a gustar, está desactualizada con la realidad del continente. Ella tiene un círculo de gente que ingresó al peronismo, que está y dice ser peronista, pero los que sabemos un poquito de esto porque tuvimos el maestro de verdad vivo en nuestro frente por mucho tiempo, pues tenemos un concepto distinto de las cosas. No quiere decir que sea mejor o peor. Cristina es para nosotros una incógnita. Buena figura política, en fin, ya lo hemos hablado. Ahora bien, llega a México 5 años tarde. Y entonces da una conferencia magistral muy bien organizada. El Instituto Patria parece que se unificó con Morena y han hecho un buen trabajo, bien hecho, buena presentación, un público entusiasta, en fin, bien, las cosas bien. Ahora, el contenido, que es lo que importa, es lo que interesa, el contenido. Realmente, ¿por qué llega tarde Reynoso? ¿Por qué usted cree que llega tarde Cristina a México? Y esa pregunta, que es la pregunta que se van a hacer todos cuando vean este video, no les voy a decir que les voy a dar una respuesta perfecta, sino les voy a dar mi modesta interpretación. O sea, yo no quiero que nada que sea argentino y que tenga la línea trazada por el general Perón y que en una ocasión o las que fueren se presenta en un lugar internacional, voy a hacerle una crítica. Al contrario, bienvenida y felicitaciones. Pero lo nuestro, que sirve y que por estar nosotros en un país tan distante de la realidad del mundo, y que integrarse a este nuevo mundo, a esta nueva política, es un tema distinto, para dejar de ser aldeanos, cerrar los ojos allá en el sur, creyendo que ahí está el centro del mundo. Si vamos a hablar de esto, ¿qué les parece? Y tenemos que concebir que Cristina gobernó 2 periodos en Argentina. O sea, el periodo kirchnerista, o el kirchnerismo, como se llama, lo cumplió Néstor Kirchner con 4 años, la sucedió Cristina, y después nuevamente muere Kirchner, y el efecto del dolor del pueblo y una buena estructura bien armada por ella, pues la lleva a una segunda presidencia. El problema empieza en la Argentina cuando ella es invadida por los medios de comunicación masiva, jueces y fiscales que se alborotan y se lanzan contra su figura porque tendía a ser una tercera presidencia. Y entonces pues le inventan, como ya ustedes están en conocimiento, toda clase de fatalidades. Y le impiden llegar al tercer gobierno y se equivoca Cristina. No sé si mal asesorada o por la circunstancia, por el apuro, nombra a Alberto Fernández, un hombre que no tenía nada que ver con nuestra línea ideológica. Y entonces Alberto Fernández pues fue un chasco, fue un error que se le echó la culpa a Cristina, incluso nosotros le echamos la culpa a Cristina, porque posibilitó la llegada de Milei. Ahora, ella ya en su segunda presidencia también tenía un vacío y tenía una respuesta que darnos a nosotros, los que desde el peronismo lo observamos con mucha pasión. O sea, ella le entregó el gobierno a Macri. O sea, son cosas que en la política se cometen errores que a veces después la historia, pues no es que nosotros seamos la historia, sino que la historia nos refleja por qué sucedieron las cosas. Ahora bien, nosotros supusimos que si ella se movía hacia México, se enteraba de lo que estaba pasando realmente por primera vez en la historia del continente
sobre todo en la época contemporánea, en la época moderna. No fuimos oídos. Ahora sí llegó a México, pero lamentablemente después de estar Alberto Fernández y perder ella, que era la figura que debiera haber estado en México cuando López Obrador comenzaba la tarea para ver toda la obra, y ahora espero que no se vaya como turista que haya llegado a la Ciudad de México, espero que la lleven o que tengan la originalidad, la idea de que por lo menos conozca alguna de las obras más importantes que ha hecho este gobierno. Debiera Cristina, antes de regresar a Argentina, hacerse un paseo por la zona maya para ver la cultura ancestral de esta sociedad mexicana, para ver lo importante que tiene México en el contexto del continente y para ver la transformación que ha producido el gobierno de López Obrador. Ahora bien, el hecho que nosotros le hayamos advertido o le habramos sugerido o le habramos enviado un mensaje o como quieran llamarle, no tiene ninguna importancia. O sea, nosotros no somos importantes. Por eso la realidad nos demuestra que no nos tomaron nunca en cuenta, siendo que habemos algunas personas en el mundo que tienen suficiente, no digamos inteligencia, sino capacidad para observar los hechos importantes, los escasos hechos importantes que están sucediendo, sobre todo en nuestro continente. El mayor problema de Argentina y de toda Latinoamérica no es nada ideológico, es un problema económico. Es un problema económico generado por una de las mayores potencias del mundo, que es los Estados Unidos. Todo lo que tenga o no tenga que ver con Estados Unidos depende el destino futuro de todo el continente. Nos guste o no nos guste. Se han intentado de distintas formas rebeliones, intentos de resistencia, revoluciones, golpes de Estado desde las guerrillas, en fin, ideológicamente la experiencia más profunda la hizo Cuba con Fidel Castro. Y se ha hecho todo intento, desde Sandino, o sea, Martí, todos los que en alguna medida, empezando desde Bolívar, para enfrentar al imperio anglosajón, ha sido un fracaso. O sea, ellos tomaron el comando del continente después de la derrota de Napoleón y cada vez se han hecho más fuertes, que han terminado por ser los dueños, su poder corporativo, o sea, el poder financiero, ha generado un poder que es el poder corporativo, que es la mano física que maneja el dominio de ellos. No va a ir el poder financiero. Entonces, eso nosotros tenemos que saberlo para entender lo que pasa. Y los que andamos en el mundo, al final terminamos por, si no aprender, por lo menos a noticiarnos de que las cosas son diferentes como se ven desde el sur. Ahora bien, si Estados Unidos, o si con Estados Unidos no se arregla, no funciona nada. Porque los jefes o los gerentes de las empresas, de las corporaciones, no tienen sensibilidad social. Ellos son empleados de una corporación y ellos se rigen por los números, no por los sentimientos. El problema social para ellos no existe. Sí, te pueden fingir, pero no existe. Entonces, el único que ha entendido el problema de verdad, y que el problema de entenderlo significa obtener resultados. O sea, no es entendí el problema, me parece muy bien, lo acepto, no. Obtener resultados ha sido López Obrador. López Obrador ha logrado esa posición que se ha planteado, a llevar al primer país a ser el principal socio comercial de los Estados Unidos. Sí, el primer socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, todos los indicadores nos están señalando que ha sido un gran acierto político, pero el fundamento no es político, es económico. El político ordena, el político negocia, el político gerencia, tolera, maneja, o sea, realiza el operativo, pero el resultado siempre es económico. Ahora bien, por eso ella debió estar, Cristina, siendo portadora de una responsabilidad de un
35 al 40% del electorado argentino sin información, porque nosotros, el peronismo o la gente que sigue al peronismo y al cristinismo o al kirchnerismo, tiene una ideología o un sentimiento que nace o parte desde Perón. Ahora bien, estar actualizado con lo que pasa en el mundo es parte extraordinariamente importante, no es una cosa así nomás. Entonces, la llegada de 5 años tarde indica de que ya López Obrador se va. Y López Obrador ha sido una escuela para la política, para los políticos del continente, una escuela de mucha importancia, que lamentablemente este pobre diablo que vino de Alberto Fernández no entendió nada. Se perdieron 4 años inútilmente, donde Cristina hubiese hecho un papel preponderante si ella hubiera... Pero claro, Cristina está, hay que decirlo, cercada por un grupo de personajes escasos que la han omnibulado, o sea, no le han permitido que realmente se conecte con la realidad. Y el resultado lo tenemos ahí, está Milei en el gobierno de Argentina. Y aquí es cuando muchos se podrán hacer la pregunta, bueno, Reynoso, ¿por qué Cristina tenía que estar en México? ¿Por qué tenía que venir a México a aprender qué? No, no se trata de eso, porque México estaba produciendo un fenómeno que ella que representa, o que dice representar a la idea del justicialismo peronista, en México estaban en plenitud de realización las 3 banderas del peronismo: justicia social, independencia económica y soberanía política. Es decir, en México se estaba llevando a cabo una realidad ideológica nuestra de 70 años de antigüedad. Entonces los que estamos en esto, que realmente conocemos del tema, pues por eso le advertimos tantas veces y le sugerimos un montón de ideas que sí les llegaron, o sí sabemos que llegaron, pero esa gente que estaba alrededor de Cristina, pues pareciera o pareció o es o fue que lo tomaron a chacota, o sea, no le dieron importancia. Y ahora de emergencia, pues viene Cristina a México, porque está Milei en el gobierno. Y entonces ahí es cuando uno le dice, vea, Cristina, lamentablemente usted llegó 5 años tarde, porque usted debe haber llegado a México en vez de Alberto Fernández. O si bien vino Alberto Fernández, usted debiera, seguido por la orientación que estaba recibiendo de nosotros, los independientes, eso que usted no les ha dado ninguna importancia, usted si hubiera llegado en el primer año de gobierno de López Obrador, pues hubiera tenido un puntal de ayuda ideológica que necesitaba, porque López Obrador era y es y será el único coordinador, el único intérprete que realmente logró establecer el diálogo, los intereses del continente con los Estados Unidos. O sea, es el interlocutor válido de un ideal de extraordinario. Entonces, imagínese que usted hubiera estado aquí hace 5 años, aquí, le digo, en México, y que usted hubiera coordinado con López Obrador una idea en conjunto, no vamos a decir hubiera aceptado, ni hubiera hecho nada, sino que hubiera empezado a trabajar, y esto que hoy usted vino a dar una clase magistral, hubiera sido un común de muchas clases que usted hubiera producido como fenómeno de cambio que se requiere y que tarde o temprano Argentina tendrá que hacer. Ahora, que están todas las puertas cerradas, para nada, yo no estoy hablando de eso. Llega en un momento que empieza una nueva oportunidad, un nuevo proyecto político en México, y que no cabe la menor duda de que será tan exitoso como el de López Obrador, pero se perdieron 5 años. O sea, para que ahora Argentina recupere el espacio perdido con Macri primero y Milei ahora, no es fácil, para nada es fácil. Y claro, cualquiera que no entiende de política podrá pensar de que este es un reproche, que es un atrevimiento
o que es una falta de conocimiento de la realidad. Y no, no es así. No es así porque te estoy hablando con realidades conducentes, como decía Irigoyen, realidades conducentes. O sea, se ha perdido tiempo. Y recuperar el tiempo en estos momentos que va a llegar un nuevo gobierno de Estados Unidos, va a ser una tarea difícil, porque nosotros teníamos asegurado un dialoguista, teníamos asegurado un compañero de la tarea, era López Obrador, que estaba al comando de una realización extraordinaria. No digamos de la forma de que ha desarrollado sus proyectos en México, la Cuarta Transformación. O sea, un pueblo acompañando un proyecto. Esa es otra cosa que ustedes no han logrado. Cristina, usted no ha podido lograr la unidad de lo que significaría el peronismo. Hay mucho personalismo en todos ustedes. Ustedes han sido repelentes en la construcción de un poder político. Ustedes no han sabido hacer un poder político realmente como se requiere. No han aprendido la grandeza de las enseñanzas del maestro que fue el general Perón. Entonces, ustedes ahora, la Argentina está en pedazos, dividida, todos tienen las soluciones. Todos los que dicen ser peronistas tienen las soluciones. Y la primera solución que debían tener sería la unidad, que es por lo cual bregó Perón toda su vida, y se lo dice quien realmente no lo leyó en los diarios, ni tú necesitó un video para verlo. He sido incluso protagonista de las inquietudes de Perón para los diálogos. Entonces, se da cuenta que hay que construir no solamente afuera, falta construir adentro. Y yo le he sugerido varias veces que se reúna con la gente. Los asesores que usted tiene alrededor suyo son los enemigos nuestros, son los enemigos del país. Los asesores que usted tiene ahí, y que anda incluso con ellos por el mundo, son los enemigos de un proyecto político serio en la Argentina. Porque son los que ingieren en usted para que siga todo como está. Un desorden total, parece una bolsa de gatos el peronismo en la Argentina. Y gente que con eso está haciendo muy buenos negocios. Usted lo sabe mejor que nadie eso. Pero nosotros, lejos de llorar sobre la leche derramada, la leche ya se derramó. Tenemos que construir sobre lo que existe como posibilidad. O sea, acá no se trata de lamentarse. En política uno nunca debe lamentar nada, ni siquiera sugerirle al compañero de viaje que lo apoya, que se retire, que salga del camino. Al contrario, uno debe capitalizar todas las oportunidades. Y se abre un panorama que va a ser duro repecharlo, porque es un repecho difícil ahora, pero no crea que está todo perdido. Yo creo que este momento usted, solamente usted, con sus ideas, puede usted remontar el torrente, y se abre una gran expectativa, porque si nosotros no encontramos a alguien que nos haga el gancho con el imperio, nosotros vamos a seguir perdiendo tiempo allá en el rincón del mundo, que como decía el general, a la Argentina hay que ir. No, por Argentina no se pasa como se pasa por México. Entonces, las oportunidades, Cristina, que usted tiene todavía. Pero bueno, este es un tema que pudiéramos seguir hablando un día entero. Lo importante acá hay que rescatar lo positivo. Cristina estuvo en México, en un lugar de privilegio, en el centro del partido que gobierna el país, una tribuna que afortunadamente yo tuve la fortuna de estar ahí también, dar una charla sobre peronismo, y yo lo celebro y la felicito a Cristina. Si le sirve esta modesta opinión que hemos vertido en este video, bienvenido. Si usted tiene posibilidad de acercárselo al video, pues no es que yo quiera nada, yo no necesito nada. No necesito nada de Cristina, ni de kirchnerismo, ni nada. Yo no necesito nada. Yo solamente ofrezco humildemente mi punto de vista y mi experiencia de muchos años en la política. Quizá, si pusieran un poco de atención, alguna vez creo que yo merecería que se me tome en cuenta.
Pero no es un ruego, no le estoy pidiendo nada, yo no necesito nada. Muchas veces yo le he querido aportar cosas concretas al kirchnerismo y me han pateado. O sea que no estoy haciendo un reclamo. La felicito porque estuvo en México 5 años tarde, pero estuvo. Nunca es tarde, dice el dicho, cuando la dicha es buena. Quizá esto sea un momento estelar que yo no lo he podido entender todavía, pero ¿quién le dice que a lo mejor ha sido el mejor momento de su vida? Gracias por todo, mañana seguimos en la tarea. Un abrazo para todos mis compañeros y buena suerte para Cristina, ojalá que conozca lo que el milagro de México, que buena falta le haría conocer. Concretas obras realizadas por un gobierno que mejor que decir, como decía el maestro Perón, mejor que decir es hacer. Y eso es necesario allá en el sur. Pero hay resortes que hay que saber manejar. Y si no se maneja, se pierde mucho tiempo. Y usted, Cristina, con todo respeto, ha perdido 5 años de los mejores años de su vida política. Pero está abierto el horizonte para que usted pueda lucirse y resolver los problemas graves que sustenta el pueblo argentino. Te mando un abrazo, hermano.